Bueno, buenos días a todos, los últimos que se han ido sumando. El objetivo de la clase de hoy es arrancar con el workflow de análisis. Nosotros hemos decidido hace un par de años en la cátedra, si bien utilizamos el proceso unificado de desarrollo para dar clase, tenemos una tendencia a concentrarnos mucho más en los artefactos de salida que producen los workflows que en toda la parte del workflow en sí, digamos, del proceso, porque entendemos que el proceso unificado, si bien a los efectos didácticos es ordenado y es extenso para que ustedes lo comprendan, digamos, el flujo, cómo son las tareas, qué se supone que se hace cuando no tienen experiencia, digamos, de haberlo hecho. Si bien tiene esas características, por eso lo seguimos eligiendo para dar clase, en general es un proceso que eh, no se usa mucho, digamos, porque desde hace unos 10 años a esta parte las metodologías ágiles tienen gran preponderancia. Entonces, como nosotros nos enfocamos en los artefactos y que produce, en todos los artefactos de ingeniería que produce el proceso unificado, lo usamos por esa razón, pero nos concentramos mucho más en los artefactos que en el proceso en sí. Todavía nuestro el programa está armado de esa manera, por lo cual, digamos, pero entendemos que son cosas muy sencillas que en caso de no tener tiempo, ustedes las pueden leer y no les va a costar nada entender. De hecho, ya en ASI ustedes ya saben cómo es un workflow, qué son trabajadores, cómo son las actividades. No es algo que necesitemos gastar una clase para eso. Entonces, o hacemos clases invertidas para ese tipo de conocimiento, o lo leen ustedes por su cuenta y sin dudas lo vemos en clase. Pero nos enfocamos sobre todo en las herramientas nuevas que ustedes tienen que aprender a utilizar y en los artefactos. Entonces, la clase de hoy vamos a hablar de un artefacto que se llama diagrama de máquina de estados. En realidad no es un artefacto, el diagrama es la herramienta que me permite hacer una máquina de estados, ¿sí? Yo les voy a compartir ahora la pantalla de la presentación con la que vamos a trabajar, que también ustedes la tienen disponible en los materiales de la cátedra, donde dice presentaciones, que es la primera clase de máquina de estados. Tenemos dos clases de máquina de estado, una de eh, máquina de estado básica, que sería la clase de hoy, y otra de máquina de estados avanzada. Así que si me permiten, yo les comparto mi pantalla y arrancamos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo hasta acá? No, profe. Bueno, entonces vamos a ejecutar la presentación que se ve más linda. Vamos a minimizar esto acá, así. Ahí estamos. Bueno, la idea de la clase de hoy es que aprendamos a cómo modelamos comportamiento de un sistema de software con la herramienta esta de la máquina, del diagrama de máquina de estado, ¿sí? Vamos a unas primeras slides de contexto para que ustedes entiendan dónde se sitúa en los diagramas de UML este diagrama que vamos a aprender a usar hoy, que se llama diagrama de máquina de estados. ¿Se acuerdan? La clase pasada, los compañeros, digamos, con los compañeros revisamos los 13 diagramas que nos ofrece UML 2.0 para modelar, ¿sí? Y vimos que había dos, de hecho dividimos en grupos distintos. Me parece que era en este curso que se confundieron y los diagramas de estructura no los vimos, pero yo los repasé igual. Tenemos dos tipos de diagramas, digamos, UML los divide a los 13 diagramas en aquellos, por un lado, que modelan estructura versus los otros que modelan comportamiento, ¿sí? Dentro de los que modelan estructura y también dentro de los que modelan comportamiento, podemos darnos cuenta que hay esta clasificación de clases y objetos. No es una clasificación que la van a encontrar en el libro, pero sí es útil que ustedes la conozcan para que nos ubiquemos, digamos, de qué estamos hablando, ¿sí? Modelan clases, mientras que otras modelan objetos, ¿sí? Veamos, los diagramas de clase, los diagramas de paquete, de estructura compuesta, de componentes y de despliegue, todos representan
clasificadores más que clases, ¿sí? Porque no es literalmente clases, de hecho en el diagrama de despliegue ustedes van a encontrar nodos, pero que son clasificadores, ¿sí? Mientras que en el diagrama de objetos, modela objetos, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un diagrama que era como un diagrama de clase, pero que me mostraba una instantánea con los valores que adquirían los objetos en ese momento que estábamos mirando, ¿sí? Y con respecto a los diagramas de comportamiento, los diagramas que modelan clases o genéricamente que modelan clasificadores son el diagrama de casos de uso, el diagrama de actividad y el diagrama de máquina de estado, ¿sí? Estos tres diagramas modelan clasificadores. ¿Se acuerdan que hablamos de que los casos de uso eran un clasificador? Cuando hablamos de las divisiones comunes del UML, dijimos, bueno, por ejemplo, no es que solamente tenemos clases y objetos, sino que también tenemos, por ejemplo, el clasificador caso de uso y la instancia que es el escenario del caso de uso, ¿sí? Entonces a eso se refiere esta división que está acá. Mientras que todos los diagramas de interacción, ¿sí? Que son estos cuatro que están acá, modelan objetos, ¿sí? Son dinámicos y modelan objetos. Está el diagrama de comunicación y el diagrama de secuencia, que los vamos a ver más adelante, el diagrama de timing y descripción de interacción, y todos ellos modelan objetos, ¿sí? Nuestro diagrama de máquina de estado, que es el que vamos a ver hoy, fíjense, es un diagrama que modela comportamiento, modela clasificadores, de hecho modela clases de análisis, y se llama diagrama de máquina de estados. Vamos a repasar, esto también creo que lo vimos en este curso. En este curso teníamos menos grupos, así que hay algunos temas que por ahí no se repasaron, pero ahora con esta mini introducción los repasamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en la cátedra trabajamos con el proceso unificado de desarrollo, el PUD, y también trabajamos con el RUP, que es el Rational Unified Process, que es una extensión del proceso unificado donde se le agrega el modelado de negocio y el workflow de despliegue, ¿sí? Los flujos de trabajo que están antes de los requisitos y después de la prueba, ¿sí? Y en general respeta exactamente, el RUP trabaja de la misma manera que trabaja el proceso unificado, nada más que está extendido con esos dos flujos de trabajo anteriores y posteriores a los que presenta el proceso unificado, y eh, seguramente ustedes lo han visto en ASI porque el modelado de negocios es un tema de ASI, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que todo esto lo vimos con los grupos, que lo expusieron en la clase pasada? Vimos que en cada workflow trabaja para el ciclo de vida del software, digamos, lo trabajamos en 4 fases, que es la fase de inicio, de elaboración, de construcción y de transición, y cada una de estas fases trabajamos con pequeñas iteraciones donde cada iteración funciona como un mini proyecto donde se hace un poco de cada cosa, digamos, ¿sí? Hasta para poder obtener acá una pieza de código funcionando, salvo en la parte inicial donde todavía estamos definiendo el proyecto, digamos, pero cuando ya tenemos parte de los requisitos definidos, podemos llegar a hacer una iteración, digamos, de inicio a fin y obtener código funcionando. Entonces, el flujo de trabajo de análisis, fíjense que tiene su desarrollo preponderante durante toda la fase de elaboración, ¿sí? Estamos contando con que el workflow de requerimientos está muy avanzado o está en proceso y en definición. Ahí arrancamos con el análisis, con lo que ya cuando tenemos requerimientos definidos podemos arrancar a analizar, y también cuando tenemos algo de análisis hecho, también podemos arrancar con el diseño. Ven que en la fase de elaboración es como que todos pueden arrancar, pero principalmente el workflow de análisis tiene preponderancia durante toda la fase de elaboración, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del workflow de requisitos, yo siempre cuando tengo el pizarrón y les doy clase presencial, acá les hago una raya gruesa,
que si tengo fibrón rojo me gusta ponerle de rojo, donde hacemos una distinción, porque decimos, de acá para arriba, es decir, el flujo de trabajo de requisitos y de modelado de dominio, que no está representado acá porque este es PUD puro, nosotros trabajamos lo que le llamamos, hacemos una distinción que tiene que ver con definir, trabajamos en el dominio del problema, ¿sí? Definimos de qué se trata, ¿sí? Entonces, antes de la raya decimos los requisitos y el modelado de negocio es para definir el dominio del problema. Mientras que del análisis en adelante trabajamos con el dominio de la solución, porque empezamos a ofrecer una solución al problema planteado en los requisitos, ¿sí? Eso es muy importante porque tanto el modelo de análisis, de diseño y de implementación tienen que ver con la solución que nosotros estamos definiendo para este sistema de información, ¿sí? Mientras que el modelo de negocio y los requerimientos están modelando el problema. Entonces, acá agregamos modelo de negocio y acá podríamos agregar el despliegue, digamos, y lo que muestra esta slide es cuál es el producto, digamos, ¿no? ¿Qué modelo me ayuda a obtener cada uno de los flujos de trabajo? Por ejemplo, el modelo de negocios, ustedes han visto, tiene como salida el modelo de negocios. El de requerimientos, el modelo de requerimientos. Y cada workflow tiene como salida un modelo que se llama igual que el workflow, a diferencia del workflow de diseño que, fíjense, tiene dos modelos, ¿sí? El modelo de diseño, pero además durante el diseño también yo tengo que obtener el modelo de despliegue, ¿sí? Porque el despliegue, que tendría que estar acá, digamos, no me da un modelo. El proceso de despliegue me da el código instalado en el ambiente en el que va a estar productivo, digamos, ¿no? El modelo lo hago en el diseño y lo ejecuto durante el despliegue. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Tienen dudas de esto? Esto repaso un poco, ¿no? De lo que hicimos la clase pasada para poder vincular con esta clase. Si no hay dudas y alguno quiere poner no hay dudas, está buenísimo, digamos, porque esto de que yo hablo sola es como medio friki. Claro, profe. Por ahora Bueno, todo más que Muy bien. claro. Bueno, ustedes, si alguien no entiende algo, paran, pueden levantar la manito. Listo, bárbaro, excelente. Bueno, nosotros en este curso no pudimos, porque no teníamos suficientes grupos la clase pasada, así que no pudimos hacer un repaso del workflow de requerimientos que nosotros lo damos por sabido, porque ustedes lo tenían que estudiar en Asia esto, pero nos gusta, digamos, obviamente repasar para que unifiquemos los criterios, para que veamos que todos estamos hablando de lo mismo, que nos entendemos. Entonces vamos a hacer una revisión veloz del modelo de requerimiento. ¿Por qué les parece que está bueno repasar el modelo de requerimientos antes de empezar a hablar de un artefacto del análisis? Definimos el sistema antes de plantear la solución, digamos. O sea, definimos las funciones que tiene el sistema, los requerimientos, todo eso. Y después, una vez que tenemos todo eso, podemos hacer el sistema, al menos la solución, digamos. Muy bien. Ese es Lautaro, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, está muy bien lo que dice Lautaro. Básicamente porque ustedes acuérdense que el análisis es un flujo de trabajo, es un subproceso, ¿no es cierto? El proceso unificado. Y como todo proceso, tenemos entrada, proceso, lo que pasa en el proceso, y salida, ¿no es cierto? Entonces el workflow de requerimiento es la entrada principal que tenemos nosotros para el workflow de análisis para poder obtener los artefactos de salida que va a producir el workflow de análisis, ¿no es cierto? Entonces, a lo que vamos a hacer ahora es revisar un poquito qué es lo que nos va a entrar a nosotros de los requerimientos, como decía Lautaro, porque sobre la base de esos requerimientos nosotros construimos la solución, ¿sí? Entonces, el modelo de requerimientos me da a mí los siguientes artefactos. Primero, un modelo que se llama modelo de casos de uso, ¿sí?
Después, un modelo de dominio, las descripciones de interfaces de usuario y una descripción de la arquitectura. ¿Sí? Vamos de abajo para arriba. La descripción de la arquitectura son vistas. Ya van a ver que la arquitectura la trabajamos con vistas, distintas vistas. Para las vistas generalmente vamos a usar diagramas de UML, mayormente. Y los requerimientos también nos proveen una vista, ¿sí? Nos proveen la vista arquitectónica de la funcionalidad, que es el conjunto de casos de uso que nosotros entendemos que son significativos para la arquitectura, y también nos dice cuáles son los requerimientos no funcionales asociados a esos casos de uso y generales, digamos, válidos para todo el sistema, que van a determinar la arquitectura, ¿sí? Estos dos es lo que llamamos la descripción de la arquitectura. Para la vista arquitectónica de la funcionalidad, ¿qué les dije yo? Vamos a usar casos de uso. ¿Qué casos de uso? Aquellos que nosotros después vamos a aprender qué significa eso, que sean significativos para la arquitectura, ¿sí? ¿Y con qué los vamos a modelar? Y con lo que UML me deja modelar casos de uso, que son diagramas de casos de uso, ¿sí? Con un diagrama de casos de uso vamos a armar la vista arquitectónica de la funcionalidad. La descripción de interfaces de usuario, que es algo que nosotros relevamos durante los requerimientos, trabajamos con herramientas que no son de UML, como por ejemplo prototipos, el prototipo que ustedes tengan, digamos, con algunas, si tienen algunas herramientas para hacer maquetado, ¿sí? Y con storyboards, que es una herramienta que no sé si la han visto el año pasado, que me permite conocer cómo es la navegabilidad, ¿sí? Son herramientas pero que no son UML. Por otro lado tenemos el modelo de dominio. El modelo de dominio lo que hace, me da la estructura con los conceptos o las clases más importantes del sistema. ¿Con qué trabajamos esto? Con una vista de las clases del dominio del problema, ¿sí? Tratamos de identificar todas las clases que intervienen en el dominio del problema, y un glosario que define los términos del negocio para que cuando estemos trabajando en la solución, comprendamos, digamos, cada uno de los términos definidos, qué quiere decir cada clase, cómo están asociadas, ¿sí? ¿Con qué trabajamos esta vista de clases de dominio del problema? Con, ustedes ya lo han visto, un diagrama de clases. Y finalmente, el modelo de casos de uso está compuesto por una vista o más vistas de los casos de uso, ¿sí? Han visto que, no sé si en ASI lo han trabajado, pero tienen la vista esencial que me dice los casos de uso más importantes, digamos, que yo necesito para cumplir el objetivo del sistema, o después tienen los casos de uso por qué actor los usa, o después los paquetizan a los casos de uso por módulo, qué sé yo, digamos, hay distintas vistas de casos de uso. Las descripciones de los casos de uso, que son esas plantillitas que ustedes aprendieron a armar, indicando paso a paso cómo hacía el caso, cómo se ejecutaba un caso de uso, ¿sí? Hay otras, van a ver después que hay otras técnicas, digamos. Nosotros, ustedes han visto el trazo fino, el trazo grueso, nosotros en esta cátedra trabajamos con una que se llama trazo medio, que describe, nosotros aplicamos, digamos, una técnica que se llama casos de uso 2.0, que la promueve el que inventó los casos de uso, que se llama Ivar Jacobson, donde tiene una visión más ágil, entre comillas, digamos, de los casos de uso, que tiene que ver con esto de, es como una versión simplificada del, modela un escenario, básicamente, ¿sí? Modelamos un escenario y damos alguna información más, como por ejemplo qué otros escenarios puede haber. Ya lo van a ver cuando empecemos a trabajar en análisis, que nos valemos de estas descripciones de caso de uso para poder hacer análisis. Nosotros trabajamos con este trazo medio que le llamamos en la cátedra, donde un caso de uso describimos uno de los escenarios solamente, ¿sí? Entonces es una versión como más simplificada, porque del trazo fino que me da todos los escenarios y tengo por ahí varias hojas de caso de uso, bueno, no, nosotros trabajamos con ese nivel. Y la descripción de los actores, donde me define cada uno de los actores cuál es el rol que tiene el sistema. Bueno, y de nuevo, cada vez que trabajamos con casos de uso, lo que me da UML para trabajar casos de uso son el diagrama de casos de uso. ¿Está claro hasta acá? Estoy diciendo algo que alguno no sepa, tiene dudas, digamos, no lo haya visto en ASI. Esto es repaso, chicos, ¿sí?
¿Alguien quiere preguntar algo? Ahí No, vamos todo vamos a claro, ver el profe. chat. Bueno, Profe, una consulta. sí, corazón, dígame. ¿Escucha? Sí, sí, ¿quién habla? Em, Para conocer. Camila Arroyo. Camila. Hola, Camila. Sí, sí, decime, Camila. ¿Qué tal? Bien. Sí, cuando usted dijo de la descripción de interfaces de usuario, Sí, dijo que suele ser lo que relevamos en los requerimientos, pero sí. es información específica sobre las interfaces, porque me quedó ahí Sí. como no muy claro. Interfaces de usuario son las pantallitas, ¿no es cierto? Es lo que con lo que tu usuario va a interactuar, digamos. Entonces vos muchas veces, una herramienta que tenés a cada caso de uso, le asociás, le definís cómo es la pantallita que quiere ver el usuario, ¿sí? Entonces, a veces haces un Ok, prototipo, clarísimo. hay alguna herramientita, viste, que te deja hacer las pantallitas, con cómo le gustaría verlo, cómo le queda más claro, viste, que si vas a poner una grilla o si vas a poner solapa, digamos, todas esas cosas uno muchas veces las releva, ¿sí? Hay veces que directamente después Bárbaro, genial. en el diseño se trabaja más, ¿viste? A veces hay complicaciones, no se puede, tecnológicamente no se puede hacer, qué sé yo, pero en principio es muy importante que tu usuario se sienta cómodo. Yo les digo, chicos, yo he trabajado muchos años de analista funcional y nadie te lee, la gente no le gusta leer, entonces si vos le llevas vos tenés la descripción del caso uso, pero le llevas el prototipo o le llevas una interfaz, digamos, el dibujito, aunque sea manual alzada, le haces el dibujito y le dices, mira, acá vos tendrías que entrar tal dato, acá tendrías que validar tal cosa, acá se va a fijar, te va a preguntar tal otra, qué sé yo, el usuario es más proclive a darte más detalles, ¿sí? Porque gráficamente lo entiende mejor. De hecho, hay cosas que no se dan cuenta hasta que no se la desarrollaste, se la mostraste, no se dan cuenta, que se olvidaron o que no, ¿sí? Entonces es algo re útil esto de las pantallitas, la interfaz de usuario con las que, digamos, con las que funcionarían tus casos de uso. ¿Sí? Bueno, vamos a lo que sigue. Entonces, dice, bueno, entonces acá está de nuevo, digamos, todo esto es la parte que vimos recién, que sería esta sería la entrada que voy a tener yo al modelo de análisis, ¿sí? Acá está, ¿ven? Acá tenemos esto es lo que me entra, que esto que vimos recién. Acá está el workflow de análisis. Y nosotros nos vamos a concentrar en lo que produce el workflow de análisis, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo todas las clases, clase por clase, cada uno de estos artefactos, cómo nos sirven a nosotros para hacer análisis del sistema, ¿sí? La idea un poco del análisis es tomar cada uno de los requerimientos y entrar en detalle de cómo voy a ofrecer una solución para cada uno de esos requerimientos. Cada uno de estos requerimientos, ¿se acuerdan que habíamos visto que el proceso unificado de desarrollo, cuando trabajamos con casos de uso, dice dirigido por casos de uso? Entonces, para cada caso de uso nosotros vamos a tener una respuesta a nivel de análisis. Vamos a trazar ese caso de uso con salidas y artefactos del análisis que me van a ayudar a que mi equipo pueda comprender en profundidad los requerimientos, que cada cosa que está expresada en esos requerimientos se entienda cómo pueden llevarse a cabo en una solución, ¿sí? Esto, el análisis es algo que se hace a nivel lógico, digamos, en papel, con diagramas, en papel entre comillas, digo, no, nadie lo hace en papel, pero lo hacemos con herramientas que hay, sí, qué sé yo, porque es más barato que ponerse a programar para poder entender las cosas, digamos, ¿sí? Hacemos todo este trabajo de análisis, se hace antes de diseñar y antes de implementar, para que el equipo que tiene que desarrollar la solución pueda entender a fondo de qué estamos hablando, ¿sí? Para tratar de limar todas las contradicciones, las inconsistencias que tenemos, ¿sí? Entonces trabajamos este modelo de análisis. ¿Cuáles son las salidas y los artefactos que vamos a obtener nosotros en nuestro modelo de análisis? Son estas cuatro, ¿sí? Vamos a empezar de abajo para arriba, porque la descripción de la arquitectura, así como teníamos descripción de la arquitectura a nivel de modelo de requerimientos, digamos, a nivel de el workflow de requerimientos, el análisis también me va a proveer de todos aquellos artefactos de análisis significativos para la arquitectura, ¿sí? Yo voy a agarrar de este workflow y de los productos que tengo del workflow voy a tomar aquellos y voy a tener una vista de análisis, ¿sí? Donde
van a estar aquellas cosas que me puedan definir la arquitectura, ¿sí? Después vamos a ver exactamente qué son. Los paquetes de análisis son paquetes de estos dos artefactos, paquetes de clases de análisis o paquetes de realizaciones de casos de uso de análisis, agrupados de acuerdo a un interés en particular. Y finalmente, digamos, en concreto lo que yo voy a tener son clases de análisis que van a ver que en principio serían todas las clases que vienen del dominio del problema, o sea, todas las clases de dominio, más unas clases nuevas que yo agrego en el análisis que tienen que ver con la solución. Son clases que le llamamos clases de fabricación pura y que las invento porque las necesito para poder darle solución. Las clases que vienen de los requerimientos les llamamos clases de entidad, y son clases que están mapeadas a cosas de la vida real, van a estar mapeadas o a lugares, a conceptos del dominio, ¿sí? A las transacciones del dominio, si es un sistema de alumnos, seguramente yo ya voy a tener los alumnos, voy a tener los docentes, voy a tener las aulas, voy a tener las carreras, voy a tener todo ese tipo de cosas ya van a venir, y todas esas clases son las mismas que yo ya identifiqué en los requerimientos, pero en el análisis van a ver que empezamos a agregar clases nuevas que tienen que ver con la solución. Son clases de dos tipos, que son las dos, se llaman de fabricación pura, que son clases que le llamamos boundary. Antes le llamábamos clases de interfaz, pero como esta palabrita se usa muchísimo, en este año la usamos un montón de veces con significados distintos, somos proclive ahora a las clases de análisis llamarles clases boundary, porque son frontera, boundary quiere decir frontera entre el usuario o los usuarios y el sistema, ¿sí? El usuario, entiéndase, persona que usa el sistema o otros sistemas que usan mi sistema, ¿sí? Entonces, esa clase boundary es lo que está al medio, y las creamos durante el análisis, las inventamos durante el análisis porque me ofrecen una solución. Y además hay una clase, van a ver, que la llamamos clase controlador, digamos, o clase gestor, que es una clase que me sirve para vincular las clases estas de boundary con las clases de entidad. Me sirven a mí, van a ver más adelante cuando veamos las realizaciones de clase de uso exactamente cómo las usamos. Entonces, estas clases de análisis son las clases que yo obtengo luego de hacer análisis. Y por último, las realizaciones de casos de uso de análisis es un artefacto que me permite hacer un análisis por cada caso de uso de los escenarios más importantes, donde yo veo cómo se relacionan los objetos que identifique, ¿sí? Tanto los objetos que vienen del dominio, o las clases que vienen del dominio, con las clases de fabricación pura que yo necesito crear para que un caso de uso se pueda ejecutar completamente, ¿sí? Entonces, esos serían los artefactos. Ahora, chicos, les estoy dando los títulos, digamos, ¿no? Después, cada una de estas cosas, sobre todo estas dos, vamos a entrar muy en profundidad, ¿sí? Para entender bien de qué se trata. Entonces, aquí en este gráfico, lo que vamos a ver, así como vimos, qué herramientas de UML me sirven para construir el workflow de requerimientos. ¿Se acuerdan que dijimos acá usamos esta herramienta, acá usamos el diagrama de caso de uso, qué sé yo? Lo mismo vamos a hacer con el análisis. Entonces, la descripción de la arquitectura, después van a ver que usamos paquetes y usamos las mismas herramientas con las que definimos los artefactos que produce el modelo de análisis, digamos. Esta es una vista más chica, digamos, de los productos que tenemos acá. Los paquetes de análisis, obviamente, usamos un diagrama de paquetes, ¿sí? Las clases de análisis, usamos el diagrama de clases para que modela clase, y acá usamos el diagrama de máquina de estados, ¿sí? Acá entra el objetivo de la clase de hoy que ustedes aprenden. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué modelamos con diagrama de máquina de estado? ¿Ustedes qué tienen que contestar? Las transiciones por las que puede pasar un objeto. Sí, eso ya es más elaborado, pero en principio modelamos clases de análisis, ¿sí? La herramienta diagrama de máquina de estado me sirve para modelar clases de análisis. Ahí contestó alguien. Ay, perdón. Clases de análisis, muy bien, Walter.
Y por último, las realizaciones de caso de uso de análisis, trabajamos con dos vistas. Una vista estática, que la modelamos con diagrama de clases, también, y vista dinámica, que la modelamos con dos diagramas, ¿sí? Dos diagramas de interacción. Un diagrama de comunicación y diagrama de secuencia. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió lo que dije, chicos? Sí, profe. Bien. A ver si alguien me dice que no acá. Ay, estoy bruta con el mouse. Sí, se entiende. Bueno, vamos entonces a la próxima slide. Entonces, el diagrama de máquina de estados, lo más importante que ustedes tienen que saber, que modela clases de análisis, ¿sí? Modela comportamiento, ya habíamos visto de antes, ¿no es cierto? Es un diagrama de comportamiento, modela comportamiento de clases de análisis. ¿Qué clases de análisis? Y ya vamos a ver algunas clases de análisis. ¿A todas las clases de análisis le vamos a tener que hacer máquina de estado? No. Nosotros vamos a ver un sistema, vamos a ver los requerimientos y vamos a identificar aquellas clases que nos interese y que sean más importantes y que tengan características que tiene sentido hacerle máquina de estado, ¿sí? Que era un poco lo que decía el compañero hace un ratito, aquellas que tienen transiciones y que esas transiciones me interesan, ¿sí? Como nosotros vamos a trabajar una herramienta que modela clases de análisis, vamos a repasar, ¿se acuerdan este dibujito que lo vimos en la primera clase? ¿Sí? Vamos a repasar, y porque el diagrama con el que vamos a trabajar se llama máquina de estados, vamos a repasar estos conceptos para que ustedes lo tengan fresco en la memoria y sepamos de lo que estamos hablando cuando avanzamos con el tema de la máquina de estados. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que un objeto estaba compuesto de identidad, comportamiento y estado? ¿Sí? Habíamos dicho, la identidad es lo que hace que yo pueda saber que este es un objeto y el otro es otro objeto distinto, ¿sí? Aunque todo el resto sea igual. ¿Sí? Que nosotros en los sistemas orientados a objetos identificamos a los objetos a través de el espacio, digamos, el tiempo y el espacio, que es la dirección de memoria que ocupa ese objeto, ¿sí? Eso dice que ese es uno y otro objeto que tiene una dirección de memoria distinta es otro, aunque el comportamiento, los métodos sean iguales y el estado, los atributos y sus valores sean iguales, pero son dos objetos distintos porque uno tiene una dirección de memoria y el otro tiene otra, ¿sí? Entonces ocupan lugares distintos, entonces son dos objetos. El comportamiento es todo aquello que puede hacer el objeto que nosotros lo vemos con las operaciones que hace el objeto o los métodos que tiene el objeto, que es lo que permite hacer. Mientras que el estado, que es lo que nos interesa a nosotros hoy, es qué sabe o qué guarda el objeto, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos nosotros que el estado es el valor que adquiere un atributo en un momento de tiempo? ¿Sí? Hay atributos de los objetos que muchas veces tienen valores invariables, ¿sí? Mientras que hay otros atributos que hacen que los objetos tengan valores variables, ¿sí? Por ejemplo, en un sistema académico, los valores invariables de un alumno, por ejemplo, es su DNI y su legajo alumno. Yo desde que entré a la facu tengo el mismo legajo alumno y no va a cambiar jamás. Cuando entré me inscribieron, tengo ese numerito y es el que me identifica a mí como que fui alumna de la facultad, ¿sí? Y el DNI también es un numerito que me lo da a mí el Estado para poder identificarme como persona, digamos, de este Estado, del Estado de Argentina, donde nosotros vivimos. Entonces, todos los otros, yo les diría que estos serían los únicos que no cambian. Todos los otros, yo puedo cambiar el nombre, podemos cambiar la identidad de género y tener un género distinto al que nos identificaron cuando entramos a la facultad. El estado civil, digamos, yo cuando entré a la facu estaba casada, digamos, ahora estoy divorciada. Y la situación académica también, uno se puede inscribir y es alumno regular, pero después no rinde las 2 materias por año y queda, es alumno
que está en una situación académica libre, ¿no es cierto? Hay valores que van cambiando. Entonces, nos vamos a enfocar en aquellos atributos que tienen valores que cambian, ¿sí? Este era el slide entera. Entonces, ¿qué atributos son los que nos interesan para el modelo este que estamos enfocados en la clase de hoy? Aquellos atributos que son variables, ¿sí? Y cuando cambian el valor, esos atributos que son variables, cuando cambian, hacen que el objeto se comporte de una forma distinta. No es lo mismo un alumno que tiene una situación académica de alumno regular de un alumno que tiene una situación académica de alumno no regular. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué operación puede hacer un alumno que está en situación académica regular que no puede hacer un alumno que no es regular? Inscribirse a Inscribir, materias. profesor. Exactamente. Fíjense, un alumno no se puede inscribir a rendir, digamos, ¿no? O no se puede inscribir a cursar si tiene determinada situación académica, ¿sí? Entonces, este método se va a comportar distinto de acuerdo al valor que tenga el atributo situación académica. El get estos no van a variar, no importa o sea, nosotros sabemos que estos atributos no van a cambiar, entonces no importa qué estado tenga el atributo. Pero esto sí, porque hay reglas de negocio de la universidad que hacen que se comporte de una forma de acuerdo a qué es lo que dice la situación académica del alumno o se comporte de otra. A ver qué dicen los chicos en el chat. Inscribirme a rendir, estado. Muy bien, cierto. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, dado esta introducción, vamos concretamente al caso de estudio y vamos a ir avanzando con las ideas, digamos, dentro del caso mismo para armar una máquina de estado perfecto. Bueno, vamos a armar la máquina de estado y conforme vamos armando la máquina de estado vamos a ir conociendo cómo se usa la herramienta, cómo se compone, qué es lo que modela, qué se puede modelar y qué no, ¿sí? Les voy a hacer, acá está resumidito, digamos, si el que no tuvo tiempo de leerlo, yo también, digamos, se los publiqué anoche, capaz que no lo vieron. Repasamos un poquito qué hace es un sistemita muy sencillito, chiquitito, elegimos para que en una clase podamos hacer completo la máquina de estado. Entonces, el objetivo del sistemita de la pizzería es administrar los pedidos de venta de pizza y cobrarlos, ¿sí? Y además brindar información de la gestión, ¿sí? Me permite obtener reportes que tengan que ver con la venta, el mostrador y el cobro de los pedidos estos que hace una gente que va a la pizzería. Los alcances definidos para este sistema son administrar pizzas con sus precios, ¿sí? ¿Qué es lo que vende? ¿Sí? Este sería el producto que vende en mi negocio. Administrar variedades, tamaños y tipos de pizza, ¿sí? ¿Por qué? Y porque los precios de las pizzas obviamente van a estar determinados a partir de el tipo de pizza, ¿sí? Es más cara una pizza de palmito que de mozzarella. Los tamaños, una pizza más chica y una pizza más grande también van a tener precio distinto. Y variedades, ¿saben que no me acuerdo qué eran las variedades? Si era la piedra o era media masa, eso era la variedad, ¿sí? Si pide pizza la piedra será un precio, si pide pizza media masa será otro. Gestionar la facturación de los pedidos y el cobro, ¿sí? Un sistemita donde viene el cliente, se hace el pedido, una vez que la pizza está hecha y se va a entregar, se factura y se cobra, ¿sí? Eso funciona así. Y después, toda reportería, digamos, que tiene que ver con la venta, que es la pizza que más se vende, todo eso. Es toda información que me ayuda a mí a gestionar mejor el negocio, ¿no? Saber qué mercadería tengo que tener, cada cuánto tengo que comprar mozzarella, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Las reglas de negocio los tengo en otro slide, por eso no me voy a atorar ahora para verlas, ¿sí?
que están acá como comprimidas. Vamos a revisar un poquito, ven que es un sistema, esta es una vista esencial, no tiene todos los casos de uso, tiene los casos de uso ultra necesarios para cumplir con el objetivo del sistema, ¿sí? Ustedes han visto en ASIS, vista esencial. La idea de vista esencial es eso, digamos, es aquellos casos de uso que me dejarían, que me dan una idea de lo que hace el sistema. No son todos, obviamente, los necesito todos, y sí, los necesito todos para cumplir con todos los requerimientos, pero esta vista me da una idea de lo más fundamental que hace el sistema. Fíjense, acá he identificado dos actores. Por un lado, el empleado de la pizzería, ¿sí? Y por otro lado, el administrador. El administrador normalmente lo que hace es configura el sistema antes de que lo empiece a usar, y el empleado de la pizzería es el que genera las transacciones. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Entonces, todo esto tiene que estar configurado por el administrador antes de que éste empiece a transaccionar el sistema, ¿sí? ¿Qué necesitamos configurar? Y hay que registrar el tamaño, la variedad, la pizza finalmente, ¿sí? Y después, acá fíjense, tiene 3 reportes, ¿sí? Este le permite obtener de la información del sistema distintos reportes. Mientras que el empleado de la pizzería, ¿qué hacía? Le decía, fíjense que vamos a encontrar acá, y transacciona, ¿sí? Genera la factura y registra los pedidos. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que hace el sistema, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿Se entiende? Sí. Diga, sí, se diga. entiende. Yo quería hacer un aporte. Dale. Si se podía en la medida de lo posible, porque entiendo que lo subió el cronograma al informe Sí, que le está el damos. PDF. Si se puede mandar un mensajito de que se subió algo o que hay que leer algo, porque por ahí uno se olvida básicamente de entrar a la UV y por ahí en el autogestión, si nos llega el mensajito, por ahí uno entra directamente a la UV o publique algo o algún mensaje que nos indique que tenemos que entrar a la UV para verlo. Bueno, está bien, está bueno lo que me decís. Cada vez que actualice el coso les pongo un mensajito, les voy a poner, vayan a mirar el cronograma y van a encontrar novedades, ¿sí? Hay novedades en el cronograma, una cosa así, ¿puede ser? Sí, sí. No hay ningún problema, dale. Me comprometo, lo voy a tratar de cumplir lo mejor que pueda. Bueno, vamos con la estructura, ¿sí? La estructura es re útil, chicos, esto. Aprendan, háganse re amigos, porque ustedes miran los diagramas de clase y uno entiende cómo funciona. De este lado, ¿ven mi mouse? ¿Sí? ¿Se ve el mousecito mío que...? Sí, De profe. este lado es lo que le llamamos en la industria, le llamamos definición de producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el producto que vende el negocio mío. Entonces acá está la definición de producto de la pizza. ¿Qué vendemos? Pizza. Fíjense que la pizza tiene varias clases que tiene atributos referenciales, ¿sí? Que no lo íbamos a poner acá porque son muchos objetos de tipo pizza, entonces lo sacamos a una clase, entonces tiene un atributo referencial que para definir una pizza le ponemos un nombre, decimos el tipo de la pizza. Tipo de pizza dijimos de palmitos, de calabresa, de mozzarella, qué sé yo. Después, variedad de pizza, habíamos dicho, o es al revés, chicos. El tipo pizza era si es media masa o a la piedra, y el variedad de pizza, porque acá tiene ingredientes, es si era variedad de pizza, era si era palmitos, calabresa, ¿sí? Entonces necesitamos saber las dos cosas. Y, a ver qué dicen acá. No, el tipo es a la piedra o en molde. Bien. Perfecto. Y el tamaño pizza es si es de 4 porciones, 8 porciones, ¿sí? Entonces, cuando uno define la pizza, el administrador se sienta, carga todos los tipos de pizza, las variedades de pizza, los tamaños que va a vender, y le genera, dice, bueno, una pizza que se llama pizza calabresa, que es a la piedra, y tiene de ingredientes, tiene salame, mozzarella y olivas negras, y en la de 4 porciones le vamos a poner 600 pesos, ¿sí? Y la de
8 porciones, le vamos a poner 850 pesos. ¿Está bien? Y acá están todos los métodos que a mí me sirven para manejar los atributos referenciales de la pizza. ¿Sí? Get nombre, para saber el nombre de la pizza, el precio, ¿sí? Get tamaño de pizza, va y le pide acá, decir, bueno, búscame el tamaño de... Tiene un puntero acá que le dice cuál es el tamaño al que está apuntando esta pizza, este objeto tipo pizza. Y de este lado tenemos las transacciones. ¿Qué transacciones tenemos? Una transacción que se llama pedido y una transacción que se llama factura. La transacción pedido es cuando viene el cliente y me dice, yo quiero 2 pizzas, una calabresa y una mozzarella doble. ¿Listo? ¿Qué se registra? Como toda transacción voy a registrar la fecha de creación, ¿sí? La fecha y hora de creación, y la fecha de entrega y hora de entrega se crean, digamos, vacías, y cuando la entrego se completan. Le pongo el nombre del cliente, porque esto es venta de mostrador. ¿Quién es? Carlos, el que compra. Bueno, ponemos Carlos. Y se le asigna un autonumérico, un número para tener identificado unívocamente el pedido. Y acá, fíjense, tiene una serie de métodos, que es calcular el total del pedido, ¿sí? Y otros métodos que vamos a ver de qué nos sirven más adelante. El pedido tiene un detalle que me dice qué es lo que está pidiendo en este pedido el cliente, que es qué pizza pide, ¿sí? Entonces voy a tener tantos detalles como pizzas diferentes pida, ¿sí? Entonces me dice, pide una calabresa, ¿sí? Y pide una mozzarella doble. Y acá registro el precio, porque recuerden que el precio que yo tengo en el producto puede variar, más en una economía inflacionaria como la nuestra, puede variar. Pero el precio de la transacción, o sea, el precio que tenía cuando yo le vendo el día que yo le creo el pedido lo dejo fijo acá, porque lo necesito tener el histórico valor de la pizza de ese día, ¿no? Que si esto sube, a mí se me cambia el valor del pedido. ¿Se entiende? Y después tenemos, acá tienen una tipo transacción, detalle de transacción, y fíjense qué nos pasa acá. La factura es lo que se llama, en los patrones COAD, transacción subsiguiente, y el detalle de esta transacción subsiguiente es el mismo que el detalle del pedido. ¿Por qué? Y porque apunta a lo mismo. Yo le voy a facturar lo que él me pidió. Fíjense que la multiplicidad del pedido a la factura no es 1. ¿Por qué no es 1? ¿Quién me puede decir por qué acá es 0, 1 y no 1? Han estado repasando el diagrama de clase y han hecho el taller, tienen que saberlo. Si se cancela el pedido, no se tendría que facturar. Exactamente. Si se cancela el pedido, puede que no exista ningún objeto factura para este pedido, ¿sí? Entonces tengo que contemplar esa opción. Puede cancelar. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿está claro entonces el diagramita, la estructura que le va a dar soporte a este negocio de la pizzería? Bien. Entonces, a ver qué dicen los chicos. Sí. Bueno, vamos entonces con esta clasecita, fíjense, ¿qué clases en este dominio manejan estado? A ver, ¿quién contestó? ¿Cómo, profe? ¿Cómo le pregunta? ¿Qué clases en este dominio manejan estado? Acá entonces me pone Pedido, profe. Daniel, las transacciones, pedido, la factura, muy bien, exactamente. En general, las clases más interesantes para manejar los estados, pedido, factura, exactamente, son las transacciones, ¿sí? ¿Por qué serán las transacciones las clases más interesantes para manejar estado? ¿Qué les Porque parece? son las que pasan por más... O sea, son las que tienen más cambios en realidad. Porque Son las las que otras son tienen como... estáticas, ¿no es cierto? Estas son las que van variando, exactamente. Pero además, porque las reglas del negocio normalmente están
definidas son las que pautan cómo van a ser esas transacciones, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es una regla de negocio? ¿Es algo que impone el cliente sobre alguna restricción que tenemos o alguna condición que se tiene que cumplir? Ujú. Perfecto, exactamente eso, ¿sí? Es un modo de usar el sistema, que es una política del cliente para hacer uso del sistema de esa forma y que nuestro sistema le tiene que dar soporte a esa forma que él exige, plantea o quiere, digamos, ¿sí? Pero que además, ¿qué quiere decir? Y que se podría usar de otra. Y sí, se podría usar de otra. Si no tengo definida correctamente la regla de negocio, el negocio se podría usar de una forma que el cliente no quiere que se use. Entonces, es muy importante encontrar esas reglas de negocio, ¿sí? Ya les voy a dar un ejemplo ahora cuando veamos las reglas de negocio de la pizzería, lo que podría pasar si nuestro sistema no soporta correctamente las reglas de negocio. Entonces, la única forma de establecer el estado de una transacción o de una clase en general es apuntando a una clase de estado. Es decir, tener un atributo que me diga en qué estado se encuentra. No, capaz lo podés manejar por la fecha. Muy bien, muy bien. Yo decía acá los matí con esta pregunta y ahí saltó. ¿Quién era quien contestó? ¿Quién contestó? ¿De qué? ¿A quién? Ezequiel, profe. Ah, Ezequiel. Y Ezequiel lo dijo perfectamente. Las fechas muchas veces, si bien no es el único, hay algunos otros booleanos que nos pueden servir para determinar esto, pero las fechas son re útiles, chicos. Siempre me acuerdo, Judith sabía, nos daba el ejemplo siempre cuando hablábamos de estados fíjense cuando ustedes van a alquilar, los videoclubs ya no existen más, pero los disfraces, no sé si alguna vez han ido a alquilar el disfraz. Cuando ustedes van a alquilar un disfraz, yo que tengo 3 hijas, imagínense la cantidad de disfraces que iba a alquilar, la cantidad de 25 de mayo, de todas esas que eran negras candomberas y alguien quiere alquilar los disfraces, a vos te alquilan y la primera fecha que tenés es la del día del alquiler. Después te dice, mira, lo tenés que traer hasta el lunes y te sale tanto. Y después, si no lo traes el lunes y te demoras, por cada día que pasa te cobramos más caro, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabíamos nosotros sin manejar estado que ese alquiler, esa clase de tipo alquiler que maneja la fecha de creación, la fecha la fecha de devolución propuesta y la fecha de devolución real? ¿Cómo sé yo, por ejemplo, sin tener un estado, si el disfraz lo devolvieron o no? Y si tiene fecha de devolución. Claro, si la fecha de devolución real es null, el flaco no lo devolvió, el disfraz, ¿sí? Al, Lo tiene él. ¿Mm? al igual que con las vigencias, si tengo un atributo, un elemento que tiene muchas vigencias, busco el último y sé si está o no vigente. Exactamente, exactamente. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que nosotros, máquina de estado, o sea, estado y reglas de negocio vinculadas a los estados, las podemos hacer no solamente teniendo esta clase de estado acá con algo que apunta al estado. Muchas veces nos manejamos así porque es cómodo, digamos, mucho más fácil identificarlo. También podemos determinar los estados a partir de fechas, como dice el compañero, con vigencias, ¿sí? Entonces está vencido, debe pagar punitorio, todo ese tipo de reglas que establece un negocio, ¿sí? Acerca de cuántos días de vencido, todo eso, lo podemos establecer con los atributos de las clases, aunque no tengo puntero a una clase de estado, ¿sí? Lo digo esto para que ustedes abran sus mentes y a veces puedan interpretar que pueden obtener el estado de una clase de otra manera también, ¿sí? Pregunta, profe, con un Sí, atributo de disponibilidad que sea booleano, ¿también también, se podría determinar? sí, exactamente, también. Siempre te acordate que tenés que tener un método que se acuerde, que vos acordate que cuando se ocupe o se esté indisponible, digamos, te cambie el booleano, ¿no es cierto? No olvidarse de eso. Pero exactamente, con un booleano muchas veces también podemos manejar estado. Disponible, no disponible. ¿Mm?
Eso es cuando tenemos solamente opciones binarias, no podemos usar los booleanos. Entonces dice, ¿qué clases de este modelo necesitarían un análisis de comportamiento dependiente del estado? Que tengan un atributo referenciado a la clase de estado, ¿sí? Lo que estamos preguntando es a quién le podríamos acá hacer una máquina de estado. Y le podríamos hacer a las que tengan, primero, para poder hacer una máquina de estado tiene que tener estados. Entonces, la que sí o sí podrían tener acá máquina de estado serían la factura, el pedido, y fíjense, el detalle del pedido también tiene un estado, con lo cual esta clase, que es el detalle de transacción, también puede tener una máquina de estado. O sea que estas que apuntan a estado, sí o sí le podemos hacer una máquina de estado, ¿sí? Y además hay clases que tienen atributos propios que al variar hacen que se modifique su comportamiento, como por ejemplo fecha de evolución de un objeto, préstamo, es lo que estábamos hablando recién. Pero además también le podríamos hacer una máquina de estado a otra clase, en este caso no es nuestro ejemplo, pero en otro ejemplo, que aunque no esté apuntando a una clase de estado, maneje estados a través de la variación de los valores de sus atributos, ya sean fechas o booleanos o lo que sea. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, vamos a... acá lo que me está marcando es que estas clases, ¿sí?, son las que apuntan a la clase de estado, que las que le podemos manejar máquina de estado. Vamos a revisar para este dominio las... no sé dónde pone el cosito este, acá está. Las reglas de negocio, ¿sí? Lo vamos a revisar para poner, a remangarnos y ponernos a armar la máquina de estado. Primero dice, el precio de las pizzas. El precio de las pizzas depende de la variedad, el tipo y tamaño, ¿sí? Eso es algo que este negocio establece, que él va a cobrar, depende, esas cosas son las que van a determinar que cuando él configure el sistema le va a poner el valor dependiendo de todas esas cosas. Modificación de un pedido. Un pedido puede modificarse agregando o quitando ítems de pedido, modificando la cantidad en algún ítem, mientras esté pendiente de preparación. ¿Qué me dice? Escúchame, viene un cliente y te hace un pedido, sí. Vos podés modificar su pedido siempre y cuando el pedido todavía no hayan arrancado a hacerlo, ¿sí? Cuando esté en el estado inicial, digamos, del pedido que es pendiente de preparación. Ahí todavía puede venir y ¿qué hace? Te agrega más cosas, o te quita cosas, o te dice, de esto quiero una sola, no dos como te había pedido, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces las modificaciones a un pedido pueden hacerse solamente mientras esté en este estado. Después ya no. El negocio este no lo soporta. Cancelación de un pedido. Un pedido puede cancelarse inclusive hasta cuando esté finalizado de preparar, es decir, justo antes de que sea entregado al cliente. La cancelación del pedido implica cancelar todos los ítems del pedido. Nos da dos datos interesantes. Dice, mira, vos cuando cancelar un pedido se cancela él y todos sus detalles juntos, digamos, ¿sí? No hay otra forma de cancelación de pedido. No maneja este sistema cancelación parcial. ¿Cuándo se puede cancelar? Siempre antes de que se haya entregado, o sea, hasta el momento final, inclusive cuando lo terminaron de hacer en la cocina, viene y te lo cancela, listo, lo puedes cancelar. El sistema te tiene que dejar cancelar. Cierre y facturación del pedido. En el momento de la entrega se registra la hora de entrega y se cierra el pedido. Cuando el pedido está preparado, se genera una factura para su cobro y se entrega la o las pizzas al cliente, ¿sí? Entonces, una vez que se cierra el pedido, se registra la hora y se genera la factura automáticamente vieron que comparten el detalle, así que con el detalle vincula a su pedido, yo genero la factura, así cuánto le tengo que cobrar. El cobro. Cuando el cliente paga, se actualiza el estado de la factura a cobrar, ¿sí? Una vez que el cliente pagó, la puedo cambiar de estado a la factura. Anulación de la factura, se debe anular la factura en caso de que así se requiera. El tema de las transacciones, sobre todo las transacciones que tienen impuestos, como por ejemplo las facturas de venta, es un tema, vieron que siempre se requiere un código de anulación, que cuando hay que devolver plata sobre todo, ahí. Entonces, ¿se puede anular? Sí, se puede anular, como toda transacción, pero
no se borra, digamos, sino que genero una nota de crédito, o digamos, tengo que tener alguna política para anulación de facturas, ¿sí? ¿Están claras, chicas, las reglas, chicos, la regla de negocio? Bueno, Sí, profe. vamos a lo que sigue. Bueno, entonces veamos ahora cómo armamos la máquina de estado. Antes que nada les voy a decir, la máquina de estado ustedes ya la han visto en una materia, creo que se sigue llamando igual, que se llama sintaxis y semántica del lenguaje. ¿Sí? ¿Se acuerdan las máquinas finitas? O las máquinas de Meili. Una máquina de estado es eso, una máquina finita, una máquina de Meili finita, que tiene los estados se representan con estos rectángulos con puntas redondeadas. A ver qué están diciendo los chicos. Sí, más o menos. Muy bien. Bueno, sí, no se asusten, no vamos a volver a sintaxis, pero les recuerdo que ustedes ya han hecho un approach antes de este tema. Entonces, esto le llamamos estado, le ponemos generalmente un nombre que represente lo mejor posible el estado en el que se encuentra, ¿sí? Y esta flecha se llama transición, ¿sí? Que es como una asociación, como las asociaciones, ¿por qué? Porque dirige, dice cuál es el estado origen y cuál es el estado destino, ¿sí? Y ahí esto se llama transición. Y este puntito que está acá es un pseudoestado, ¿sí? ¿Es un estado? No, no es un estado, es un pseudoestado, porque habla de una situación particular asignable al estado que sigue, ¿sí? Entonces, este puntito es lo que llamamos el pseudoestado de inicio. ¿Por qué? Porque dice que la clase que le sigue, la clase vinculada al puntito, es el primer estado que tiene el objeto este cuando se crea. O sea que para llegar acá tuvo que haber un new. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, lo que me dice el pseudoestado de inicio es que el estado este que está, con el que está vinculado es el estado inicial, es el primer estado. Y para llegar hasta aquí, en esta transición ocurrió un new y se creó el objeto de la clase, ¿sí? Antes que nada, vamos a decir, como lo dijimos antes, pero lo vamos a reforzar. El objetivo del diagrama de máquina de estados dijimos que era un artefacto que se construye para modelar clases de análisis. ¿Qué clases de análisis son interesantes? En primera instancia les diría que las subclases de clases de tipo entidad, que no son las de fabricación pura, sino que son clases de entidad trazables a los requisitos, digamos, que los descubrimos que están en el modelo de dominio del problema. Esas son las clases que normalmente nosotros le vamos a hacer máquina de estados, ¿sí? Son a las que tiene sentido y es interesante analizar. ¿Por qué? Y porque son las que tienen más comportamientos, digamos, ¿sí? Las que tienen, no digo más métodos, pero tienen comportamientos vinculados al manejo de las reglas de negocio. Entonces, por eso, las clases de tipo entidad son las que candidatas a que algunas de ellas, aquellas cuyo comportamiento cambia de acuerdo al estado en que se encuentre, esas clases son las que nosotros les vamos a construir máquinas de estado, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a mostrar una máquina de estado? Me va a mostrar todos los estados por los que los objetos de una clase determinada podrían llegar a pasar, ¿sí? Eso es lo que muestra. El objetivo de un diagrama de máquina de estados es mostrar todos los estados y todas las transiciones que van a tener todos los objetos de una clase durante el ciclo de vida de ese objeto, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todos los objetos van a pasar por todos los estados? Y no, porque si yo creo un objeto y al toque lo cancelo, y todos los otros estados no va a pasar. Ese va a tener como un ciclo de vida cortito, que se crea y se cancela, y se acabó el objeto, digamos, lo elimino ahí al toque, pasó por dos estados y ya está. Pero mi máquina de estado tiene que contemplar ese caso y todos los otros.
de todos los objetos que yo creé para esa clase, y no todos los objetos van a usar todos los estados. Algunos usarán los estados, digamos, nosotros le llamamos el caminito feliz, digamos, que hacen el curso normal del caso de uso, de los casos de uso, y algunos otros, bueno, hacen todas las excepciones, digamos, ¿no? Las eliminaciones, las cancelaciones, etc. Entonces, veamos en concreto para el dominio del pedido. Fíjense, yo tengo una clase pedido que tiene estos atributos: la fecha y hora de creación, fecha y hora de entrega, el nombre del cliente y el número, ¿sí? Apunta a un estado. Lo primero que me decía la regla de negocio es que el primer estado, que es el que es modificable, digamos, del objeto, el objeto pedido, se llama pendiente de preparación. En algún modo, no sé si ustedes tienen el enunciado, yo no me quiero pasar porque ustedes no van a ver la pantalla mía, están viendo la presentación. En el dominio del problema, si ustedes se bajaron el PDF donde explica lo de la pizzería, van a ver que dicen que cuando se crea un pedido, está en estado pendiente de preparación. Eso quiere decir pendiente de preparación. Entonces, el primer estado asociado a el pseudoestado inicial es pendiente de preparación, ¿sí? Se registran los pedidos que los clientes realizan en el mostrador, informando el nombre del cliente para llamarlo cuando el pedido esté listo, la fecha y hora de creación, la cantidad de pizzas de cada variedad, tipo y tamaño. Por ejemplo, 2 pizzas de molde de 8 porciones de jamón y morrones, y una pizza a la piedra de 4 porciones de palmito, ¿sí? Todo eso va a estar acá en el detalle del pedido, ¿cierto? Y el pedido va a tener, cuando se termina de crear ese objeto y sus detalles, va a pasar a estado en preparación, ¿sí? Cuando le hagamos new acá, se va a crear el pedido, se van a crear el pedido es el todo, los detalles son las partes, se va a crear el pedido, sus partes, y va a tener que apuntar acá a un objetito estado que se llame pendiente de preparación. Dice, un pedido puede modificarse agregando o quitando ítems del pedido, modificando la cantidad de algún ítem, mientras esté pendiente de preparación. O sea, mientras el pedido esté acá, en pendiente de preparación, si el cliente viene, se arrepiente y me dice, che, no, en realidad no quiero 2, quiero una pizza, listo. Le borramos un detalle. Regla del negocio, profe, ¿no? Exactamente, eso es la regla de negocio. Así, si tu pedido está en este estado, podemos modificarlo, ¿sí? Podemos quitar detalles o modificar cantidad en el detalle o eliminar un detalle, ¿sí? Cuando el maestro pizzero va a iniciar la preparación del pedido, debe informarlo actualizando el estado. También debe informar que el pedido está preparado para que se lo pueda entregar al cliente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sé yo que ya no se puede modificar más el pedido? Entonces viene el maestro pizzero, agarra y dice, bueno, este pedido ahora lo estoy preparando. Entonces, listo, no podés modificarlo más, ¿sí? Entonces seguramente va a tener una pantallita a prueba de manos sucias, porque va a tener que ir y decirle, ahora este pedido está en preparación, ¿sí? Y una vez que dice, bueno, una vez que termina de estar en preparación, lo pasamos a pendiente facturación. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya lo podemos llamar al cliente para entregárselo. Ahí está la pizza calentita al lado del horno, esperando que venga el cliente cuando yo lo llame, se presente, o llegue en su auto, o venga a su casa, lo que sea, y para llevarse, y está ahí la pizza lista para que él cuando venga se la lleve. Entonces, un pedido puede modificarse agregando, quitando ítems de pedido, modificando la cantidad mientras esté acá, ¿sí? Cuando ya está acá no lo podemos modificar más. Cuando el maestro pizzero va a iniciar la preparación del pedido, debe informarlo, bueno, esto ya está. Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Y cuándo se acuerdan? ¿Cuándo lo podía cancelar? Hasta acá inclusive lo podía cancelar. Si llama, en vez de venir a buscársela para facturársela, me dice, no, lo cancelo. Y bueno, listo, se la cancelamos. Me tiene que dejar el sistema. Dice, facturación del pedido. Cuando el pedido está preparado, se genera la factura, ¿sí? Entonces lo que puede hacer es, cuando pasa acá en pendiente de facturación,
la facturamos, generamos la factura, ¿sí? Dice, en el momento de la entrega se registra la hora de entrega y se cierra el pedido, ¿sí? Acá. Acá debe tener, ¿se acuerdan que en la clase pedido tiene fecha de entrega? Esta fecha y hora está vacía hasta que llegamos a ese momento de entrega. Hoy esta transición es como lenta. Profe, sí. ahí nos faltaría desde pendiente facturación a un estado cancelado, o sea, no a un estado, a una terminación en realidad. Y ya viene, ya viene. Ah. Ya vamos. Pasa que estamos viendo el caminito feliz todavía. Sí, hasta ahora es el caminito feliz, exactamente. Ya vamos con las excepciones, ¿sí? Yo les recomiendo cuando ustedes se pongan a hacer máquina de estado, hagan esto que estoy haciendo yo. Primero hagamos el caminito feliz o el que nosotros creemos 80-20, que es el que va a ser la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque IB es por el que garantiza que el negocio funcione. Y después vamos a las excepciones, porque un buen sistema de buena calidad tiene en cuenta todas las excepciones para que no me quede colgado en la mitad con algo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a la facturación del pedido. Bueno, una vez que acá el de completo, cuando está acá, completo, que ya está listo para entregar, en el momento de la entrega se registra y se cierra el pedido. Un pedido puede cancelarse inclusive cuando está acá, cuando esté finalizado de preparar. La cancelación del pedido implica cancelar todos los ítems. Bueno, acá está el cancelado que decía el compañero, que efectivamente, como dice él, es un estado final. Este era un pseudo estado de inicio que decía que el estado que sigue es el primer estado y llego a él a través de un new, mientras que este indica un pseudo estado final, y el pseudo estado final habla de que los estados que están vinculados a un pseudo estado final son estados finales. Es decir, estos estados no pueden volver para atrás, solamente terminan. O sea, de cancelado no se puede volver a ningún otro estado, ¿sí? Tienen solo flechas que entran a los estados finales. No puede salir ninguna fecha de un estado final, ¿sí? Eso es lo que me dice que un estado es final. Entonces, facturado quiere decir que acá lo entrego, lo cobro, entonces el estado está en facturado y termino. Y acá cancelado es que se arrepintió y no la busca y no la cobro, ¿sí? Plata perdida. ¿Estamos bien? Esto tiene una sola excepción, digamos, sencillita. Veamos un poquito qué otra información, además de los estados, tengo que poner en una máquina de estados. Lo primero es que las transiciones, durante las transiciones, tengo que decir cuál es el método que hace que yo pueda hacer esa transición, que el objeto pueda cambiar de estado, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento que hace que se cambie el estado? En este caso, cuando es inicio, ya hablamos de esto, siempre voy a tener un método new que hace que se cree el objeto. Para pasar de pendiente preparación a en preparación, viene el cocinero y confirma que está listo y se pone a prepararlo. Cuando lo terminó de hacer para que pase pendiente de facturación y le puedan avisar y llamarlo al cliente que la puede venir a retirar, tenemos un estado que se llama terminar. Y de pendiente facturación a facturado se llama facturar. Y cuando cancelo, como lo voy a llamar, cancelar, ¿sí? Entonces, son los métodos que tiene que tener mi objeto de tipo pedido o mi clase de tipo pedido para que se puedan hacer las distintas transiciones. ¿Está claro esto, chicos? Entonces, fíjense, en la clase pedido yo tengo que tener un método, sí o sí, que se llame cancelar, que permita que se haga esta transición. Tengo que tener el método facturar, que permite el método terminar, que permite que se haga esta, y el método confirmar, que permite que se haga esta. Y obviamente el método new, un método de seteo, que sí me lo preguntan. ¿Estamos bien? ¿Qué hace internamente esto cuando yo paso de en preparación a terminar? Capaz que hace más cosas, pero respecto al estado del objeto, el puntero del pedido, cuando está acá, estaba apuntando a un estado
que se llamaba en preparación. Y cuando yo ejecuto el método terminar, tengo que hacer set estado y cambiarle a algún objetito que se llame pendiente de facturación. Eso es lo que hace internamente este método. ¿Estamos bien, chicos, hasta acá? Sí. Una consulta, profe. Sí. Creo que ahí lo estoy viendo. Porque puede ser que haya un disparador y después de ahí lo que la cancela. Porque me acuerdo que en SSL era que ibas leyendo con la Eventos cinta y externos. cuando encontrabas, ahí ejecutabas el otro método. En este caso sería como el método ese que pregunta, ¿está listo? Y eso devuelve un sí o un no. Y cuando es un sí, recién ejecuta, Sí, ahora lo digamos, el vemos cambio ahí. de estado. Exactamente. Ahí vemos, eso se llaman condiciones de corte, ¿sí? Que las Claro, sí, maneja. justo lo estaba leyendo ahí, por eso, que había, Bueno. la barrita me llamó la atención por eso. Bueno, ¿por qué La era la barrita? Está muy bien lo que dice compañero. ¿Por qué la barrita? Y porque nosotros algo más que ponemos sobre la transición es, fíjense, acá identificamos, ¿qué les suena que es esto? Registro pedido, confirma pedido, cancelar pedido. ¿Qué les parece que es esto que está acá? Los ¿Cuál es casos el de número? uso. Muy bien. ¿Cuáles son los casos de uso que permiten hacer la transición? Los casos de uso que en el flujo del caso de uso van a ejecutar este método que me van a permitir hacer esta transición. Por ejemplo, para hacer el new, yo necesito tener algún caso de uso que ya vimos que se debe llamar registrar pedido. Ese es el caso de uso que va a hacer un new y que me va a permitir que se cree un objeto de tipo pedido y que se ponga en el estado inicial, que es pendiente de preparación. Cuando yo quiero que dependiente de preparación esté en preparación, voy a necesitar que venga el cocinero y confirme el pedido, es decir, que agarra y toque algún caso de uso que se llama confirmar pedido, que es el que me permite que cambie el estado y ya me avise que no acepte ninguna modificación porque ya está preparándose el pedido, ¿sí? Lo mismo, informar cierre. El caso de uso informar cierre es el que le va a poner la fecha y hora de entrega al pedido y que lo cambia de estado para decir ya está listo para que se lo lleven. Y cuando viene y paga el cliente, lo pasamos a facturado. Y algún caso de uso, cuando me llama y dice no, cancélalo, agarra, viene, lo cancela, ¿sí? Eso sería información adicional que yo puedo, que pongo en las transiciones, ¿sí? ¿Qué más? Ahí están los casitos de uso, ¿ven? Que usamos, que necesitamos usar para que el objeto vaya dando vueltas por acá, ¿sí? Quiero que le presten atención a la modificación de pedido. Bien. La modificación de pedido, ¿se acuerdan? Me permitía agregar o quitar detalles de pedido. ¿Se acuerdan que los detalles de pedido también apuntaban estado? Fíjense, el detalle de pedido, acá abajo, el detalle de pedido también tiene un estado. Los estados del detalle de pedido son muy parecidos al detalle del pedido, ¿sí? Pero como son objetos separados, tienen sus propios estados. Son todos iguales menos este eliminado, porque me dice que una vez que yo creé un detalle de pedido, si el cliente viene, se arrepiente y me dice, no, ese no lo voy a querer, y todavía está tiempo de modificarlo, a ese detalle yo lo tengo que indicar como eliminado para que no lo tenga en cuenta, digamos, ¿sí? Va a estar en estado eliminado. Entonces, esta es una transición y un estado que el objeto detalle de pedido de la clase detalle, los objetos de la clase detalle de pedido pueden tener y que es diferente. O sea, fíjense, el pedido tiene su propia máquina de estado y los detalles de pedido tienen su propia máquina de estado. Hay que darse cuenta cuando son distintos. Todo el circuito es exactamente igual. Y lo otro que tiene diferente la máquina de estados del detalle es que si está en pendiente de preparación y me pide que le cambie la cantidad, en vez de una pizza de mozzarella se va a llevar 2,
Entonces yo a ese detalle de pizza de mozzarella le cambio la cantidad y se sigue quedando en este mismo estado, ¿sí? En cambio, si la pizza calabresa se arrepintió, se va a llevar dos mozzarella porque es más barato y va a eliminar el detalle, el ciclo de vida del detalle de la pizza calabresa, ese renglón, estaba en pendiente de preparación y va a pasar eliminado. Mientras que a este le voy a cambiar la cantidad y se queda en pendiente de preparación, ¿sí? Estoy hablando siempre de la máquina de estado de los detalles. Entonces, fíjense, acá se agrega la condición de corte, ¿sí? Entre estos corchetitos, ¿se acuerdan? Que hablamos en UML. Acá pongo una condición entre corchetes y digo, modificar el pedido. El caso de uso, modificar el pedido hace que en los estados de los detalles del pedido cambien de estado, ¿sí? Si yo dice, se elimina el pedido, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente le voy a cambiar cantidad. Entonces, con el método setCantidad hace que la transición sea dentro al mismo estado. Mientras que esta misma condición, si yo pongo se quitan ítems al pedido igual así, entonces en vez de quedarse acá, transiciona acá, ¿sí? El nombre de la condición tendría que ser el mismo, ¿sí? Porque si se elimina el detalle de pedido no y se elimina el detalle de pedido sí, entonces hace que, fíjense, es el mismo caso de uso. ¿Cuándo uso yo estas condiciones de corte? Cuando tengo que usar el mismo caso de uso para dos transiciones distintas. ¿Cómo sé que se queda acá y cómo sé que pasa acá? Por la condición de corte, ¿sí? El caso de uso es el mismo, modificar pedido, y si digo, bueno, si se elimina el pedido, es igual a no, le cambio la cantidad y se queda acá. En cambio, si se elimina el pedido y es igual a sí, tiene que ejecutar el eliminado y se va para este estado. ¿Se entendió? Sí, profe, una consulta. Por ejemplo, yo no elimino todo el pedido, sino que elimino, no sé, pido 3 pizzas, elimino una, me quedan 2. Sí. ¿Ese de eliminado no podría ir en preparación también? ¿O se elimina todo el pedido y se hace uno nuevo con 2 ítems? No, el pedido no cambia. Vos cuando cambias un detalle de pedido, vos cuando modificás un detalle de pedido, podés, ¿qué quiere decir modificar el pedido? Primero que antes de mostrarte los detalles para que vos los cambies, se va a fijar primero si el pedido está en estado pendiente de preparación, ¿sí? Esa es la regla de negocio, que si está en otro estado distinto, dependiente de preparación, no te deja hacer modificación, ¿sí? Claro, pero acá estamos hablando de cada detalle, por ende cada rengloncito de cada detalle del estado que... Exactamente. Entonces ahora estamos hablando, vos Claro, por cuando ejemplo, analizás esto... Le doy un ejemplo, no sé, hay 3 pizzas, todavía están pendientes de preparación. Sí. Me arrepiento y quiero 2, porque no Sí. sé, me llamaron y me dijeron 2 personas que no iban. Sí. Solamente estaría eliminando un ítem, entonces Sí. de eliminado no podría después pasar en pendiente de preparación porque estaría eliminando un solo ítem y no todo el pedido. No, pero Cada ítem es acuérdense, un detalle, ¿no? sí. ¿Cómo miramos la máquina de estado? Cuando nosotros hacemos el ejercicio de hacer, digamos, de ir de acá a acá, acá, estamos pensando en un objeto. Si vos tenías 3 pizzas, tenías 3 detalles. Agarrás el detalle 1. El detalle 1 es la mozzarella. ¿Esa era la que vos querías eliminar? Bueno, entonces agarramos ya el perfecto, se detalle hace por cada mozzarella, detalle. estamos en pendiente de preparación. A la mozzarella, ¿la quiero eliminar? Sí, listo, pasa estado eliminado y no la veo más. Y los otros detalles, ¿querés cambiar algo? No, quedan igual. Listo, entonces los otros detalles no hacen nada. Se quedan en pendiente de preparación como estaban antes. Perfecto. ¿Entiendes? Sí, entendí, perfecto. Gracias. No, por nada. Dice, sí, son como los parámetros que pasaban en función. Cada detalle de pedido es un objeto, exactamente. ¿Sí? Entonces ustedes cuando piensan, y cuando piensan en el caso en particular, siempre piensan en un objeto particular, en una ejecución, en un ciclo de vida de un objeto en particular. Si acá ustedes están viendo la máquina de estado de detalle de pedido, piensan en los rengloncitos del pedido. Si ustedes están viendo la máquina de pedido, no, entonces piensan en el pedido completo. ¿Estamos bien? Si hubiera una regla de negocio que no te dejara modificar el detalle, sí. Directamente hablaríamos del estado, pero únicamente del pedido, ¿no?
Exactamente. Si no se pudiera modificar el detalle, no tendríamos dos máquinas de estado, no haría falta. La Claro. modificación es la que me hace que yo tenga otra máquina de estado distinta para los detalles. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Profe, sí. una pregunta. En la máquina de estado, esa que afecta al detalle del pedido, por ejemplo, el estado facturado no estaría como de No, porque más, vos no, porque los facturaste, digamos, a los pedidos. pero facturé el pedido. El detalle del pedido no tiene, digamos, relación directa con la facturación. Sí, lo podemos discutir, qué sé yo, puede ser. Lo que vos Porque querés. noto que es el mismo que el otro, pero hay varios que van a hacer la misma cadena. Por ejemplo, hay varios que después de que no se modifique, sigue todo exactamente igual que el otro, digamos que los estados de pedido. Entonces es como que yo veo como que puede ser que haya varios estados que después de una serie de instancias en las que pueda ser modificado y afecten a ese detalle de pedido en este caso, después las otras instancias de facturación es como que va a seguir todo un curso muy predecible, o sea, ya no se va a ver afectado. No sé si Bueno, me este explico. análisis está hecho así y vos podés seguir los detalles hasta que se facturan, digamos, ¿sí? Lo que no quita que vos pudieras hacer otro análisis distinto y bueno, y manejar otros estados. No es la única solución, chicos. Esto yo les digo de acá en más. Nosotros discutimos la solución propuesta, que entendemos que es la mejor, la más clara para dar clase, qué sé yo. No es la única. Por ahí, yo digamos en este momento me tendré que poner a pensar cómo es la solución que vos estás proponiendo, a ver si es consistente, si no sirve siempre, si en el futuro quiero buscar, o si para la reportería que me exigen a mí me sirve, etcétera. Pero bueno, puede ser otra solución eso que vos estás diciendo. ¿Sí? Pero puedo tener diferentes diagramas de estado. No hay problema por eso. No, no, por eso. Después hay que ver si la solución que vos estás proponiendo es consistente, te sirve para todos los requerimientos, puedes sacar todos los reportes que ellos están pidiendo. Eso no lo sé, digamos, a priori, hay que ponerse a pensarlo. Pero puede haber más de una solución a esto. Ah, perfecto. Bueno, Gracias. entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que dice acá? Pues lo estoy tapando. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que dijimos que el diagrama de máquina de estados es un diagrama de UML que modela comportamiento y la vista dinámica? Acuérdense que la vista dinámica, ¿qué quiere decir que una vista sea dinámica? Que de alguna forma modela el paso del tiempo, ¿sí? Acá claramente modela el paso del tiempo porque es como evoluciona un ciclo de vida, ¿sí? Para que un ciclo de vida evolucione, y está mostrando que esto pasó en un momento, esto pasó en otro momento, etc. ¿Sí? Por eso es un diagrama dinámico. Esta es la vista de estructura, ¿sí? La vista de estructura de los estados, de la máquina de estados. Esta es la vista dinámica, y el comportamiento estático lo vemos a través de los casos de uso que yo necesito para hacer las transiciones de estado. Es importante mantener la consistencia entre todas las vistas que modela el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Espérenme un poquito que quiero volver atrás porque es re importante. Si ustedes me hacen una maquinita de estas máquinas de estado, que está hermosa y que tiene casito de uso, el método que yo uso para hacer la transición, tiene el nombre del estado, está todo hermoso. Pero ustedes acá en la clase pedido, estamos analizando la clase, la máquina de estado pedido, ¿cierto? Si yo no tengo los métodos que hacen las transiciones, o sea, si este confirmar, ustedes no lo ponen acá, está mal. ¿Por qué? Y porque cuando en la estructura tiene que estar los métodos que yo necesito programar para que esto ande. Porque si acá no tengo un método confirmar y después no lo implemento, nunca jamás esto va a pasar de acá a acá. ¿Se entiende?
Entonces ustedes tienen que tener, si ustedes acá declaran un método new, un método confirmar, un método cancelar, en la vista estática también tienen que estar esos mismos métodos llamados de la misma manera. ¿Está claro? Lo mismo que acá. Si ustedes acá tienen acá el método new, el método set cantidad, y los tengo que poder encontrar acá. ¿Sí? Si el set cantidad no está hablando de... Se olvidaron acá el set cantidad. Bueno, no va a poder hacer esto. ¿Sí? Si quiere cambiar la cantidad y acá no está el método, no se va a poder. Entonces, tenemos que tener consistencia. Si yo acá tengo un caso de uso que se llama de registrar pedido, y tiene que estar acá el caso de uso de registrar pedido. Eso es lo que es muy importante y es parte de las cosas que nosotros evaluamos cuando ustedes hacen modelos. ¿Sí? Bueno, para el último trámite, fíjense, si viene alguien y me dice, che, necesito conocer cuánto tiempo está el pedido en cada estado. ¿Sí? Quiero saber cuánto tiempo está en pendiente de preparación. Quiero identificar los cuellos de botella, si el problema es que se demora mucho en la cocina, si es que los preparan y no los vienen el delivery si es muy lento y quedan ahí, no los retiran rápido. Bueno, este modelo, esta estructura que yo tengo acá, ¿me sirve a mí para saber cuánto tiempo está el pedido en cada estado con estos datos que maneja acá? ¿Puedo obtener esa información? No, profe. O sea, puede tener una información muy general, pero Sí. no detallada en cada estado. No sé cuánto tiempo se demora en cada estado, ¿no es cierto? ¿Qué me haría falta para poder tener, además de saber en qué estado está, cuánto tiempo se demora en cada estado? Y más atributos. ¿Y dónde pondrías el atributo vos? Por ejemplo, ¿qué pondrías? ¿Ezequiel es? No, Joaquín está hablando, profe. Joaquín. No tengan miedo de equivocarse, chicos, para eso es la clase. Digan lo que a ustedes se les ocurra. En la parte de estado le podríamos poner una hora inicio, hora fin, por ejemplo. Ajá. El estado. Acordate vos que el estado algún tipo de reloj. Es interesante lo que dice Martina. Bueno, acá hay uno que ya sabe que se dice historial de estado. Bueno, ahí vemos. Vamos a analizar lo que dice Joaquín. Pongámosles acá en estado una fecha, ¿no es cierto? Fecha hora, ¿sí? Concepto fecha, uno dice fecha, habla de tiempo, ¿sí? Fecha hora. Si yo le pongo, acordate que este es estado, esta clase de estado va a tener 1, 2, 3, 4, 5 objetitos, ¿sí? Un objetito se va a llamar pendiente de preparación, otro, ¿sí? Y todos los pedidos apuntan a esos estados. ¿Qué te parece a vos si yo para el pedido de Juan Carlos, que vino a las 9 de la noche, le reescribo en el objetito pendiente de preparación la fecha y hora de Juan Carlos, que vino a las 9 de la noche? ¿Qué pasa si viene Mariela a las 9:20? ¿Qué hago? Le reescribo arriba de la fecha y hora del mismo estado. No, sí, claro, necesitaríamos un millón de cosas. No es muy viable. Claro. Entonces, y si les pongo la fecha y hora del estado pendiente de preparación acá, en el pedido. Más razonable. Acordate que el estado, estos cinco Pasa que objetitos para lo todos había los pedidos. pensado en pedido, pero como Sí. por ejemplo puede haber algún pedido, no sé, que sea cancelado y por ahí no pase por todo, era como tener atributos que no se usen. Todo el Por eso tiempo. lo había pensado de esa manera y por eso Está lo tiré a estado a y no en estado. pedido. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un dato que no es ni de este, ni de este? ¿Por qué no es de este? Es del pedido, y sí, es del pedido, pero acuérdense que yo puedo tener muchos estados. Entonces, es como dice él, digamos, simplemente lo pongo en otra clase, ¿sí? Pongo una clase acá al medio, donde pongo los datos, si no es tuyo ni mío, pongo, a ver, creo que Judith lo Es algo que tenía. pasa entre nosotros, algo así. Exactamente, Sí. exactamente. Entonces, con esta estructura de clases no lo satisfacemos, ¿ves? No es tuyo ni mío, es algo que pasa entre nosotros. Entonces lo que hago es lo que decía el compañero antes, una clase que le llamábamos historial de estado. Dejamos de llamarle historial de estado porque los chicos se reconfundían con ese nombre y le hemos puesto otro nombre. Ahora les mostramos.
A ver, vamos a sacar un poco estas cosas. La máquina de estado se ve afectada con este requerimiento. ¿Qué les parece? Con este requerimiento nuevo donde yo registro la fecha y hora de cada cambio de estado. Que vamos a poner acá una clasecita al medio que me tome una transaccioncita que me vaya tomando el registro cada vez que el pedido cambia de estado, ¿no? ¿Qué les ¿Cambio de parece? estado sería? Claro, cambia de estado, cambio de estado. ¿Esto va a cambiar con eso? No, no va a cambiar porque solo necesita la fecha de inicio del estado y la fecha final del estado. Exactamente, no cambia nada, simplemente es como que yo registro más cosas que antes no registraba, genero una estructura para tomar datos que antes no los tomaba, digamos, pero esto no cambia, este análisis es absolutamente válido así tal cual como está. Bueno, entonces, acá está la clase, chicos. ¿Ven? Es una clase que ponemos entre pedido y estado, que es una transacción, porque yo registro la fecha y la hora, y me va mostrando la evolución por qué estados va pasando este pedido particular. Fíjense cómo es la relación. La relación es el pedido... un pedido tiene uno o muchos cambios, ¿por qué? Y todos los cambios por los que transite, ¿sí? Y cada uno de estos cambios apunta a un estado en particular, ¿sí? Y registra la hora que cuando está en pendiente de preparación y hace la transición hasta en preparación, se crea un objetito de cambio de estado, pone la fecha hora que va a pasar en preparación, ¿sí? Y apunta a en preparación, ¿sí? Y cuando tenga que pasar a pendiente de facturación, se crea otro objetito nuevo, va a estar apuntando a pendiente de facturación, y al cambio de estado viejo le ponemos la fecha de hora fin, que está acá, la fecha de hora fin, para saber que ya cambió de estado, ¿sí? ¿Cómo sé yo cuál es el estado actual de un objeto en un sistema? Cuando mantengo esta clase cambio de estado de pedido. ¿Qué les parece? ¿Cómo puedo averiguar en qué estado? Fíjense, el pedido va a estar vinculado a muchos cambios de estado. ¿Cómo sé cuál es el estado actual? ¿Con el método getEstado? Sí, con el método getEstado en realidad sé cuál es el estado, pero ¿cómo sé El si que es no tiene la fecha fin, porque todavía no terminó. Exactamente, el que tiene la fecha fin igual a null, ese es el estado actual. ¿Por qué? Porque todavía sigue en ese estado, no se terminó. ¿Sí? Eso es algo que lo van a usar mucho, a ese tipo de cosas. Bueno, vamos redondeando la idea, resumiendo, ¿sí? Entonces, vimos de los diagramas de UML que usamos para modelar, la máquina de estado es un diagrama de comportamiento que modela clases, en este caso modela clases de análisis, ¿sí? Lo trabajamos como parte del análisis de la solución, ¿sí? ¿Qué es lo que analizamos? Para una clase en particular sobre la que tenemos interés, porque su comportamiento cambia de acuerdo al estado en el que se encuentra, ¿sí? Porque hay reglas de negocios asociadas a esos estados, entonces el comportamiento de esa clase va a cambiar, entonces hago el análisis correspondiente de esa clase de análisis, que suelen ser transacciones o algún otro objeto de tipo normalmente de entidad, que son los que manejan las reglas de negocio del sistema, ¿sí? Y obtenemos los datos que necesitamos del modelo de requerimientos, y la máquina de estados, como ven acá, es un artefacto que me ayuda a hacer análisis de todos los estados posibles por los que pueden pasar los objetos de una clase determinada, ¿sí? Dijimos que los objetos que tienen comportamiento pendiente de los estados normalmente van a tener atributos que
atributos propios como fechas o booleanos que cuando cambian los valores de esos atributos determina un estado determinado, o directamente son objetos que apuntan a una clase de estado, es decir, tienen un atributo referencial de tipo estado que me dice cómo se llama el estado en el que se encuentra. Y para eso utilizamos un modelo de diagrama, con un diagrama de máquina de estado en el cual identificamos todos los estados por los que puede pasar un objeto. Primero hacemos el caminito feliz, desde que inicia y se crea el objeto hasta que, digamos, se elimina el objeto, y después vamos encontrando todas las excepciones que hacen que se cancele. Esto me ayuda a descubrir, obviamente, reglas de negocio, ¿sí? Muchas veces hay reglas de negocio que nos olvidamos, sobre todo de las excepciones. El caminito feliz generalmente lo hacemos muy bien, pero muchas veces nos olvidamos de reglas de negocio, de excepciones, y de armar la máquina de estado y ponernos a pensar en el ciclo de vida de un objeto y todas las opciones que habría, hace que nosotros descubramos reglas de negocio que no nos dimos cuenta antes. Y casos de uso enteros que no nos dimos cuenta que tenían que existir, ¿sí? Entonces, dice sobre máquina de estado, vimos que tenemos los estados, que son este dibujito con los rectángulos con punta redondeada, los pseudoestados, este modelo el estado inicial y este modelo el estado final, y las transiciones que tienen una punta de flecha que dice el estado origen, el estado destino, ¿sí? La transición es de aquí hacia acá. También tenemos, identificamos para cada transición cuál es el método encargado de hacer la transición, cuál es el caso de uso que va a tener ese método para hacer la transición, y podemos tener condiciones de control, ¿sí? Que las ponemos entre corchetes, una condición donde decimos, muchas veces es booleana, o establecida con un mayor o con un menor, donde decidimos, las condiciones de control, ¿hay que ponerlas siempre? No, las ponemos cuando usamos el mismo caso de uso para quedarnos o para ir a estados distintos. Digamos, en este caso, modificar ese pedido me permite quedarme en el mismo estado o ir a estado eliminado. ¿Cómo sé si me tengo que quedar acá o me tengo que ir acá? Con la condición de control. La condición de control me dice si me tengo que quedar acá o me tengo que ir al eliminado. ¿Cómo me lo dice? Y si es no, me quedo acá, y si es sí, voy al eliminado, ¿sí? Esa es otra parte del modelo que es muy importante. Cuando yo tengo que ejecutar el mismo caso de uso para ir a lugares distintos, sí o sí tengo que poner una condición de control, porque si no, no sé cómo va a ser el comportamiento. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿hay alguna duda, chicos? ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿Algo que no les quedó claro? No, profe. ¿Todo? ¿Estamos bien? A ver, ¿qué dicen los chicos? Sí, profe. Ah, Entendido, profe, perfecto. perfecto. Bueno, me alegro. Bueno. Sí, hola. Diga. Sí. No, era una duda acerca de las condiciones de control. Dale. ¿Puede volver para atrás un segundo a la máquina de Sí, estado? cómo no. ¿Sería? Ahí vamos. Por favor. Ahí. Cuando aparece la condición de control, está por ahí. Justo. Acá está, mira. Ahí, esa. Sí. ¿Cuándo se usa? O sea, cuando tendrás es como un if, sería. Yo te voy a decir una cosa. Claro, es un if. Es un if o no. Nosotros los if no los queremos mucho. No somos amigos de los yo if. sé. Usamos otras cosas. Pero sí, me permite. ¿Cuándo usamos? O sea, siempre, ya dijimos, siempre no siempre. A veces, la vez que es obligación, les voy a decir así, ¿cuándo es obligatorio usar una condición de control? Cuando ejecuto el mismo caso de uso para ir a dos estados distintos. Por ejemplo, acá el caso de uso, modificar pedido, me dice, podés modificar un pedido y quedarte en el mismo estado, o podés modificar pedido e irte a otro estado, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo, cuando viene un estímulo de un caso de uso, modificar pedido, qué es lo que tengo que hacer? Y eso ahí es obligatorio usar la condición de control para que sepamos exactamente si quedarnos acá o ir acá, ¿sí? Entonces acá tenés que encontrar cuál es
la condición de control que hace que vos decidas si quedarte acá o ir para acá. En este caso es, ¿se elimina el ítem de pedido? No. Si no se elimina, entonces ejecuto set cantidad y lo único que hago es, acuérdense que estamos hablando de un rengloncito, un renglón de una pizza, digamos, del detalle de pedido, ¿sí? Entonces, tenemos una pizza calabresa, ¿cierto? Entonces, ¿se elimina el ítem de pedido? Sí, lo quiero eliminar porque no voy a comprar calabres. Entonces, bueno, listo. Entonces, el detalle, pizza calabresa, pasa a estado eliminado. Y no lo voy a ver más, ¿sí? Dice, no, quiero 2 pizzas calabresas. Entonces, ¿se elimina el ítem de pedido? No. Lo que hago es que cambio la cantidad y el detalle pizza calabresa se queda en pendiente de preparación, con la diferencia que ahora tiene 2 pizzas y no 1. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Muchas gracias. ¿A cuáles estados le llamo pseudoestado? Pseudoestado se le dice a estos, ¿ves? Estos indicadores que no son estados, porque no son estados, sino que me hace referencia al estado al cual está vinculado, ¿sí? El pseudoestado es una situación particular asignable a un estado vinculado con el pseudoestado. Cuando vos tenés un pseudoestado que está relacionado con el estado inicial, ¿sí? Vos ya sabés que para llegar a ese estado tenés que hacer un new. ¿Por qué? Porque es el estado inicial el que crea el objeto. Mientras que si vos tenés algún estado vinculado al estado final, vos tenés que saber que esos estados no pueden tener salidas, digamos, no pueden tener transiciones para otro lado que no se terminan. ¿Por qué? Porque es estado final, ¿sí? Los estados finales no tienen vuelta atrás. Y si es estado final, se termina ahí y no puede volver a la máquina de estado a otro estado. Esos son los pseudoestados. Me indican los estados vinculados a un comportamiento determinado, son restricciones, no pueden hacer lo que quieran, ¿sí? ¿Algo más, chiquis? No, profe, por lo menos. No, profe, hay que repasar un poco nomás. Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene. Yo me voy a acordar de ponerles en la autogestión un mensajito si publico algo o quiero que vayan leyendo algo. Las presentaciones están todas publicadas, así que las tienen disponibles en el aula virtual. O sea, esta presentación la tienen ahí, la pueden mirar si les queda alguna duda. Acuérdense que están los foros, si tienen alguna duda pueden publicarla ahí en el foro, la contestamos con todo gusto. Y si no, bueno, que tengan una linda Semana Santa, descansen, por favor, cuídense, que está horrible afuera, quédense sanos y salvos adentro de su casa o de su departamento, lo que sea. Hay que tratar de pasar este momento hasta que podamos tener más gente vacunada, así que no busquemos el virus, quedémonos en nuestra casa y nos vemos el lunes, ¿sí? Nos vemos, profe, gracias. Que anden muy bien. Chao, profe, Nos vemos, gracias. profe. Chao, chao.